Bueno, esperamos un minutito más y empezamos ya. Wilber, ¿pudiste acceder al documento? Cuanto mucho le falta poner adelante, si el navegador tuyo no lo pone, https://. Sí, por las dudas, habría que poner adelante. Ahí lo escribo, https://. Ahí sería el completo. ¿Alguno ha podido acceder al link, digamos, para dejarnos tranquilos de que está con el libre acceso? Yo estoy probando y todavía ahora voy a probar con... A ver. Bárbaro, ahí nos dice iPhone, el artefacto que escribe, que ya no asombra nada esto, nos dice que sí, que ha podido ingresar, así que... No, porque a veces quedan los permisos cambiados y uno cree que las cosas suceden de una forma y van por otro lado. Bueno, voy a hacer el cambio de red a la red de la universidad y dejando mi celular a ver qué... Y empezamos. Bueno, he cambiado de red, creo que ahora por lo menos los veo moverse, así que si ustedes me escuchan, podemos dar por iniciado, podemos dar por comienzo nuestra actividad de la tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, voy a empezar a compartir pantallas y nos presentamos en sociedad con la compañera Lucila. Tantas pantallas dando vuelta. Bueno, creo que ahí pueden ver la pantalla de presentación, me confirman. Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, damos comienzo formalmente a esta actividad en el marco de la Escuela de Verano UNIPE 2023. Es la semana virtual que realiza todos los principios y mitad de año también. La idea es acercar a la comunidad de colegas, discutir temas, reflexionar, dialogar, ver temas también emergentes que de alguna forma expanden, enriquecen, pero además complejizan nuestra tarea en educación. Y bueno, un poco para eso estamos aquí. Hoy venimos a presentarle junto con mi colega y amigo, el doctor Gabriel Tolosa, la doctora Lucila Luguera y yo, Fernando Bordiñón, venimos a presentarle algo que dimos por llamar de forma de metáfora, el día que el algoritmo aprendió a narrar, oportunidades y desafíos. En este marco vamos a hacer una primera introducción, vamos a hacer una introducción, un contexto que va a estar a cargo de Lucila, para después derivar en una agenda donde va a tratar de organizarnos en nuestro diálogo. Así que bueno, sin tratar de hablar más ni
Le paso la palabra a Lucila para que nos haga esta pequeña presentación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes. Gracias por estar acá hoy. Es una alegría compartir este encuentro con estos dos compañeros, así que gracias, Gordi, por gestionar el espacio, y gracias a la UNIPE por invitarnos siempre a reflexionar, a darnos lugar, ¿no? A ensayar formas de conversación distintas y en diálogo con las y los colegas. Así que, bueno, hoy vamos a presentar, Gordi recién decía, ¿no? El día que el algoritmo aprendió a narrar. Vamos a reflexionar acerca de esto de la inteligencia artificial generativa. Específicamente, lo que nos proponemos en esta contextualización es enmarcar este fenómeno que se nos presenta, ¿no? Que es relativamente, pareciera novedoso. Digamos, la generativa es novedosa, la inteligencia artificial ya tiene varias décadas, como nos va a contar Gabriel en un ratito. Es situar a este fenómeno, ¿no? Situar, enmarcarlo en problemáticas, digamos, y en tendencias más amplias, como son, por un lado, la industria educativa global, ¿sí? Y cuando me refiero a la industria educativa global, me refiero a esa industria, ¿no? Que tiene por vocación, podríamos decir, esto de la mercantilización y la privatización de la educación formal, digamos, y no solamente la educación formal, ¿no? También podríamos pensar en la no formal e incluso en la informal. Pienso en voz alta ahora y se me ocurre YouTube como ejemplo. Digamos, pero en ese contexto donde esa industria educativa global está apropiándose, digámoslo así, de distintos espacios vinculados con la educación. Y su mejor exponente, ¿no? De la industria educativa global es esto que acá hemos llamado en esta presentación, que está denominado como EdTech, que es las tecnologías educativas, que lo hemos experimentado en pandemia sobre todo, pero ya hace varias décadas, ¿no? Donde advertimos la presencia de tecnologías digitales cada vez con mayor presencia, valga la redundancia, digamos. Y esto que en pandemia se nos impuso, se amplificó, se intensificó, ha empezado a cobrar niveles significativos, no solo en términos cuantitativos, ¿sí? Por el volumen de plata que se maneja, de inversiones, y las formas de esas inversiones, ¿no? Con capitales de riesgo para el mundo o pool de capitales, sino también por las distintas aristas en las que ingresan y formas en las que ingresan en la educación formal. Entonces, por un lado tenemos esta industria educativa global, o estos procesos de mercantilización y privatización de la educación, la tecnología educativa, ¿no? Las empresas de tecnologías educativas, y al mismo tiempo otros factores, otras tendencias que dialogan, ¿no? O podríamos decir, si convergen, van como tejiendo y enmarcando estos procesos que vamos a ver en un ratito, que tiene que ver con la digitalización, la plataformización y la automatización de la vida en general, del trabajo, y del trabajo docente en particular, ¿no? Ahí en esta diapositiva vemos este escrito de Selwyn, ¿no? Donde nos permite pensar esto que a veces uno está esperando que aparezcan los robots. Uy, se nos fue la presentación. No pasa nada. Fui yo, ahí va. No pasa nada igual, pero dije, uy, nos quedamos sin luz. Y entonces Selwyn ahí en ese librito muy hermoso del 2019 pregunta si las docentes podríamos ser reemplazados por los robots, ¿no? Y es una invitación que creo algo de eso va a estar atravesando la presentación del día de hoy, ¿no? Y que tiene que ver con que en más de una ocasión, ¿no? Pensamos o estamos en alerta o nos inquieta cuando vemos esos robots, ¿no? O como ese robot grande como con forma de humano, y sin embargo una de las cuestiones que nos convoca a estar reflexionando tiene que ver con que los robots no nos distraigan, ¿no? Porque nuestra tarea docente, nuestro trabajo docente, está rodeado, ¿no? Y está atravesado cada vez más
por software, por aplicaciones, por plataformas, ¿no? Entonces, que empecemos a pensar, digamos, esa importancia, ¿sí? que tienen esas formas del trabajo, ¿no? Cada vez más presentes, o esas tendencias en el mundo del trabajo docente, y las posibles consecuencias y desafíos, ¿no? Y riesgos también, por supuesto, que eso conlleva nuestros quehaceres. Entonces, ahí el otro día cuando conversábamos con Fernando y con Gabriela acerca de, bueno, de esta presentación y cuáles eran ese objetivo general, ¿no? que nos proponíamos, además de instalar o de ponerle voz a este fenómeno que está traccionando una diversidad de discusiones en las instituciones formales acerca de cómo, en el caso específico del chat GPT, que ahora lo vamos a ver en un ratito, pero digamos, reflexionar acerca de qué suponen estas tecnologías en general, y también para nuestra labor como docentes, ¿no? Y ahí se nos presenta una diversidad de dimensiones, digamos, pero es interesante, o no queremos dejar pasar, ¿no? Que cada vez nuestra labor se ve o se encuentra como más separada, ¿no? Más fragmentada, podríamos decir. Y esto se objetiva además en tecnologías digitales, y esto le da algunas particularidades que hace, o que por lo menos nos lleva a pensar, o nos invita a pensar en esa posibilidad, ¿no? de ser reemplazados o no por estos robots, por estos software, por estas plataformas, por estos tutores inteligentes, ¿no? Por diversas formas de tecnologías digitales. Pero que hay algo que está, uno podría decir, como dando vueltas, si se quiere, ¿no? Que es, ¿vamos a ser reemplazados? ¿No? Nuestra labor siempre históricamente, o creo que hay algo de eso que nos inquieta bastante, porque consideramos, ¿no? O permítanme pensar que consideramos que hay algo de nuestra labor que es irreemplazable. Bueno, la inteligencia artificial generativa repone algo de esa discusión. Efectivamente, podemos ser reemplazados, digamos, hay algo de automatización en nuestro trabajo. De ser así, ¿en qué, cómo, dónde sería conveniente y qué cosas, ¿no? sería deseable que se automaticen de la labor docente, y en qué otras seguimos siendo o seguimos teniendo ese plus del humano con el humano, ¿no? Entonces, en ese diálogo, sí, en ese contexto, es que queremos enmarcar la conversación, ¿sí? Las reflexiones, o las distintas reflexiones que vamos a brindar en el día de hoy. Un punto sobre el que no quería olvidarme, perdón, que me lo olvidé porque ahora estoy viendo la diapositiva, tiene que ver con esto que yo decía anteriormente, ¿no? de las empresas EdTech y de su presencia. El año pasado, cuando finalmente ganamos la tercera Copa Mundial, uno de los sponsors, que seguramente lo deben haber visto, era Bijou, ¿no? Una empresa hindú que hace que tiene como, digamos, funciona o forma parte del mundo EdTech, ¿no? Y esto era bien llamativo, no sé si bien llamativo, pero era una forma de visibilizar, entendíamos en distintos escritos, de ver el protagonismo que están teniendo estas empresas para el mundo en general, ¿no? Y la presencia de estar ahí. Entonces, no perdamos de vista cuando estemos pensando, discutiendo o leyendo notas, porque han salido varias notas al respecto de cómo es que funciona esta inteligencia artificial generativa y de las potencias o las discusiones que eso conlleva, que se enmarcan en estos procesos más amplios, ¿sí? Y que dialogan con ellos, porque estamos pensando que esto es posible porque hay una cantidad, ¿no? De dinero que está dando, de inversiones que están dando vueltas, porque se necesita una potencia, digamos, artefactual significativa que habilite al funcionamiento de esta inteligencia artificial. Entonces, la idea es situar a esta problemática en este contexto más amplio, poder enmarcarla, tratando también de pensar cuáles son esto que en general a veces nos atraviesa bastante en el mundo de esa intersección entre las tecnologías digitales
y la educación que velan, ¿no?, como algo del orden de los mitos o de lo mitológico, ¿no?, que nos va a venir a salvar o que nos va a reemplazar, como miradas muy dicotómicas al respecto. Entonces, intentemos a lo largo de esta conversación, ensayemos tratar de desmarcarnos de esas miradas dicotómicas, ¿no?, del sí o el no, y la invitación es a reflexionar y a situar estas problemáticas en contextos más amplios, ¿no?, y en diálogo con otros procesos que se van dando en paralelo y que sin ellos esto no hubiese sido posible tampoco, ¿sí? Entonces, la agenda del día de hoy es pensar esto de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático. ¿Y qué quiere decir esta metáfora, ¿no?, que se le ocurrió a Gordy del algoritmo que narra? ¿Y cuáles son esas oportunidades y desafíos que nos presenta en el mundo de la educación formal específicamente? Bueno, gracias Lu por este contexto, esta presentación. Esto un poco, ayer tuvimos una actividad donde algunos de ustedes estuvieron a la tarde, y lo que veníamos diciendo es que si bien nosotros con la pandemia ya pensábamos que era necesaria una revisión profunda de la tecnología educativa y en particular de las tecnologías digitales y la educación, bueno, ahora con esta novedad de esta inteligencia artificial generativa que se hizo pública y masiva en experiencias de usuario a partir de noviembre, diciembre del año pasado, vemos que los ciclos que interpelan, digamos, algunos aspectos de la educación cada vez se acortan más, son como las olas de Toffler, cada vez tienen más frecuencia. Entonces, y cada vez, por lo que han visto en el contexto, cada vez tenemos más actores en el campo disputando y participando de este campo de las tecnologías y la educación. Entonces ya no es únicamente la herramienta y el sentido didáctico de la herramienta, sino que empieza a complejizarse mucho, pero mucho más el hecho de trabajar con tecnologías en la educación. Esa es un poco la mirada que queremos dar, queremos hacer, y queremos también un poco dar cuenta y celebrar que hay una nueva era mucho más compleja para el trabajo. Bueno, para esta primera parte he invitado al doctor Gabriel Tolosa, un científico de las ciencias de la computación de la Universidad Nacional de Luján, que tiene más de 20 años de experiencia en investigación sobre la web y algoritmos de búsqueda y sistematización de la información. Gabriel no ha podido estar con nosotros presencialmente esta semana, pero yo me he encargado de tomar testimonio y tengo 4 pequeñas grabaciones de algunos minutitos, donde en un diálogo que he tenido con él trata de acercarnos a algunos conceptos base sobre la inteligencia artificial y el aprendizaje automático que nos van a servir a nosotros después como para, bueno, avanzar en esto de la inteligencia artificial generativa, como en una segunda parte. Así que doy comienzo. Vamos a tener ahora un primer corto de video con Gabriel, en el cual nos va a tratar de definir de forma muy básica y comprensiva, abierta, digamos, qué es la inteligencia artificial, y dentro de la inteligencia artificial, ¿a qué se denomina aprendizaje automático? Que las máquinas aprendan. Esto después, estos videos están disponibles, ahí están las direcciones, las tienen, si después los quieren ver tranquilos, los quieren recuperar, pero bueno, empiezo a pasar estos 4 minutitos primeros de Gabriel Tolosa. Bueno, buenos días, Gabriel. Nuestro
invitado en esta presentación que dimos por llamar el día que el algoritmo aprendió a narrar, oportunidades y desafíos. En esta primera parte, Gabriel Tolosa, doctor en Ciencias de la Computación, profesor investigador de la Universidad Nacional de Luján, y un experto con más de 2 décadas de estudio en sistemas de búsqueda de información en la web, nos va a ayudar un poquito a tratar de entender esta nueva inteligencia artificial que denominamos generativa, que si bien tiene un tiempo, ha emergido en los últimos meses a lo que es la esfera pública y ha alcanzado popularidad por algunas aplicaciones que producen contenido sintético. Entonces, bueno, la idea es que Gabriel nos dé desde la disciplina computación, nos ayude con un marco más ordenado a ver cómo son estas nuevas herramientas tecnológicas que hay detrás, digamos, en un lenguaje claro, en un lenguaje amplio, que podamos llegar nosotros a comprender. La primera pregunta, Gabriel, que quería hacerte es, en particular, ¿qué es la inteligencia artificial, digamos? Y dentro de la inteligencia artificial, si se quiere decir, las técnicas que hoy son muy populares, denominadas aprendizaje automático. Bueno, doctor Fernando, te quiero agradecer por la invitación y sabes que siempre un placer para mí compartir espacios con vos y en particular este tipo de charlas, tratar de acercarlas al público más grande posible. Así que gracias y bueno, desde el punto de vista de la ciencia de la computación, donde tenemos una subdisciplina, podríamos llamarla así, que denominamos inteligencia artificial, antes de ofrecer una definición o alguna idea, o lo que yo tomo como definición, vamos a mencionar una definición de inteligencia en general, y que la podemos resumir como la capacidad de resolver problemas. Nosotros los humanos podemos decir que somos inteligentes y somos capaces de resolver problemas. ¿Qué problema? Cualquiera, el que tengamos en un determinado momento y que nos ayude a salir de una determinada situación. Por lo tanto, la inteligencia artificial luego lo que intenta hacer a partir de técnicas computacionales es imitar el comportamiento humano inteligente. Y acá es importante resaltar la idea esta de imitar el comportamiento humano inteligente. ¿Por qué? Bueno, porque los humanos tenemos la particularidad de que todo el tiempo podemos adaptarnos y resolver múltiples problemas, mientras que por ahora los algoritmos y los programas computacionales están diseñados en general para abordar un conjunto reducido de problemas, lo hace muy bien, pero un conjunto reducido y toda la adaptación, que es capacidad de un humano inteligente, todavía no es trasladable a un programa de computación. Una de las aplicaciones de inteligencia artificial muy utilizada en los últimos tiempos es lo que denominamos aprendizaje automático. El término en inglés es machine learning, por ahí no es la traducción literal, pero nosotros en español le decimos aprendizaje automático, y tiene que ver con diseñar aplicaciones, programas de computadora, tomémoslo como sinónimo, diseñar aplicaciones que pueden aprender a realizar una tarea a partir de un proceso de entrenamiento basado en procesar datos. En general, uno puede diseñar un programa que procesa un conjunto de datos, extrae determinadas características importantes, llamémosle así, de momento, que luego les permiten realizar una tarea particular. El caso más paradigmático, si se quiere, del aprendizaje automático
son los algoritmos que resuelven problemas de clasificación. Es decir, mostrarle a un programa de computadora un objeto, por ejemplo, y que me lo clasifique dentro de alguna categoría posible. Ese es un problema muy clásico sobre el que, bueno, si es interesante, pues podemos profundizar un poquito. Bueno, esta primera parte, Gabriel nos ha introducido a la inteligencia artificial y en particular a la primera época, que fue la inteligencia artificial predictiva, donde se podía predecir, se podía clasificar. Y la novedad importante que nos dice Gabriel, que hoy la inteligencia humana tiene un nuevo desafío. Ya no es la única que aprende. Las máquinas hoy aprenden, con muchas diferencias, a otros ritmos, con otros consumos de energía, muy distintos que las pocas cucharadas de azúcar que a veces puede consumir un cerebro para trabajar bastante. Las máquinas hoy van a consumir mucho, mucho más, pero de alguna forma están aprendiendo. En esta segunda transparencia, bueno, buenos días, Gabriel. Voy a tratar de pasar a la siguiente. En esta segunda transparencia, Gabriel nos va a tratar de introducir a cómo es posible que una máquina aprenda, y la otra es, está bien, ese aprendizaje es flexible, no es flexible, ¿qué pasa con ese aprendizaje? Bueno, va a continuar Gabriel con esta temática. A ver, hay algoritmos que requieren una etapa de entrenamiento, como mencioné en la respuesta anterior basada en datos, en la cual tenemos que ofrecerle al algoritmo un conjunto de datos y alguna información acerca de ellos. Como decirlo así, ahora expandimos. Es decir, eso es lo que llamo aprendizaje supervisado. Voy a tratar de minimizar la cantidad de términos técnicos, pero bueno, hay algunos que son inevitables. Si digo aprendizaje supervisado, sospecharán rápidamente que existe otro que no es supervisado. Pero los problemas de clasificación que yo mencionaba antes, y que un poco soportan de alguna manera el eje de esta charla, que son algoritmos que narran, como dice el título, bueno, está basado en un proceso supervisado, es decir, hay un entrenamiento. Durante ese entrenamiento, ¿qué sucede? Se le ofrecen o se le muestran al algoritmo un conjunto de datos que nosotros llamamos etiquetados, que pertenecen a una categoría, por ejemplo. Voy a retomar el caso de la clasificación, también con uno de los ejemplos más paradigmáticos, que es la clasificación de imágenes. Yo tengo un montón de imágenes con algún objeto en particular en ellas. Y le muestro al algoritmo una imagen y le digo cuál es el objeto que hay en ello. De vuelta, el ejemplo paradigmático es imágenes de perros y gatos. Entonces, yo le muestro al algoritmo una imagen y le digo, esto tiene un perro. Le muestro otra imagen y digo, esto tiene un gato. Le muestro otra imagen, esto tiene un perro. Le muestro otra imagen y esta tiene un gato. Obviamente, distintos perros, distintos gatos, distintas escenas, distintas posiciones, distintas razas, distintos colores y demás. Disculpa, Gabriel, vos lo que estás diciendo ahí en el fondo es que, a ver, hay una suerte de generalización que realizan los algoritmos que hacen que no necesariamente tenga que tener gatos ni perros con mismos pelajes, ni formas, ni mismas posiciones para reconocerlos. Ahí va, exactamente. Es decir, esos datos de entrenamiento, lo que le va a permitir al algoritmo, o los algoritmos, porque hay un montón de algoritmos que resuelven problemas de clasificación, pero básicamente lo que le va a permitir es extraer patrones. Es decir, ¿cuáles son los patrones que definen a los gatos? Nosotros en general los llamamos características o señales. ¿Cuáles son los patrones o valores de determinados patrones que definen a los perros? Y la idea es que a partir de esos patrones, el algoritmo, como vos bien dijiste, después pueda generalizar cuando vean una imagen de un perro o de un gato que no vieron antes.
Entonces, ¿qué ocurrirá? Le mostramos, luego de la etapa de entrenamiento, le mostramos una imagen de un perro y a partir de lo que aprendió, es decir, cuáles son las características que define un perro, nos va a ofrecer, quizá con alguna probabilidad, el veredicto, digamos, de esto me parece que es un perro con una probabilidad asociada. ¿Qué habilita esta forma de trabajo? Además, que mientras más robusto sea el entrenamiento y de mejor manera el equipo que diseñó el algoritmo lo pueda, digamos, parametrizar, el algoritmo luego va a tener mejores capacidades de generalización. Que el patrón que aprendan le permita luego poder determinar en una imagen nueva que nunca ha visto si ese objeto que está en la imagen es, en este ejemplo, un perro o un gato. En palabras de un investigador que escribió un libro clásico sobre aprendizaje automático llamado Tom Mitchell, él decía o define que un algoritmo aprende si es capaz de mejorar su performance sobre una tarea específica, en este caso la clasificación, a partir de la experiencia. Si mientras más experiencia tiene, mejor puede luego realizar la tarea. ¿Qué es esa experiencia? Los datos de entrenamiento. Si yo le muestro más datos de entrenamiento y hay una configuración algorítmica subyacente necesaria, puedo tener mejores capacidades de generalización, luego mejor performance en la tarea. Es decir, me voy a equivocar menos el algoritmo se va a equivocar menos cuando diga perro y en realidad era un gato. Solo anecdóticamente, digamos, para ese problema en particular, los mejores algoritmos están cerca del 90 y pico % de performance, llegando al 98, 99, es decir, no es un problema difícil hoy en día para la computación clasificar fotos de perros y gatos. Pero, a ver, ¿hay algoritmos? Bueno, acá Gabriel, en esta segunda intervención de nuestra charla previa, de alguna forma trata de cerrar lo que fue la primera etapa de la inteligencia artificial, la previa a los algoritmos que narran, entre comillas, que es la de la inteligencia artificial prescriptiva, es la inteligencia artificial que puede clasificar, es la inteligencia artificial que también, aparte de clasificar, puede predecir, y lo hace muy bien, esas tareas. Y además, esas tareas de esta primera etapa, según el profesor Stanislas Dehaene, que más adelante ya volveremos a hablar de él, según el profesor Dehaene, nos dice que coincide con nuestro cerebro primario, nuestro cerebro primitivo, y con los 200 o 300 milisegundos de respuesta ante un impulso sensorial nuevo. Esos 200, 300 milisegundos tienen que ver con el reconocimiento de una fruta que hemos mordido, si la notamos venenosa o no, una forma que vemos a lo lejos, si es una forma amiga o enemigo, o un río que estamos cruzando, vamos a cruzar, si lo reconocemos como peligroso o no peligroso. Estos 200, 300 milisegundos de operaciones que nos han salvado y nos han permitido sobrevivir a nosotros, alejándonos del peligro, y acercándonos a aquellas cosas que nos hacían bien o nos permitían alimentarnos, es la que trabaja muy bien hoy esta primera inteligencia artificial predictiva, la puede imitar a otros costos. El cerebro humano, en lo que es rendimiento y performance, hace tareas muy bien con bajo consumo de energía frente a lo que son las máquinas en sí, que hacen las mismas tareas. Ahora, podemos llegar a tener lo que dice Gabriel, porcentajes de desempeño, de eficiencia muy cercanos, casi al 100%, pero esa inteligencia artificial no tiene ninguna reflexión asociada.
O sea, hace tareas puras desde un entrenamiento duro, puede generalizar, pero no maneja la semántica alguna, ni la conciencia acerca del entorno, ni de los objetos sobre los que está trabajando, a diferencia del cerebro humano. Voy acercando algunos elementos que nos van a servir después para ir desarrollando la segunda parte. Una cosita. Vamos a pasar ahora a la tercera intervención de Gabriel, donde nos va a dar algunas pistas, algunos elementos para empezar a comprender qué es eso de la inteligencia artificial generativa y en particular las aplicaciones que dialogan con humanos. Así que bueno, en esta parte va a trabajar este tema. Mínima, aunque sea para entender cómo se procesa ese gran corpus de documentos, esa colección de documentos, y qué se construye. Retomando lo que dijimos hace un ratito, este tipo de algoritmos tiene muy buenas habilidades lingüísticas, pero no hay en su proceso, ni en el entrenamiento, ni en la construcción de la respuesta, razonamiento semántico como hacemos los humanos. Si de alguna manera entonces hay que construir esa respuesta. ¿Cómo? El procesamiento de ese corpus intenta extraer regularidades estadísticas en el texto. ¿Qué son las regularidades estadísticas en el texto? Son probabilidades que se asignan a cada una de las palabras, ¿sí? A cada una de las palabras, y a cada combinación luego de palabras. Es decir, eso deriva de lo que llama un modelo de lenguaje. Y lo menciono digamos, con el término que se utiliza porque he leído que como término de divulgación se está usando la idea de estos son grandes modelos de lenguaje, ahora lo que tenemos son grandes modelos de lenguaje que antes no teníamos. Bueno, ¿qué es un modelo de lenguaje? Es una distribución de probabilidades sobre secuencias de texto, nada más que eso. Bueno, parece una simplificación de la respuesta, pero en realidad es procesar los datos de manera tal de poder establecer relaciones entre palabras a partir de la probabilidad de que dos palabras vayan juntas, de que tres palabras vayan juntas, o de que cuatro palabras vayan juntas. Y cuando digo vayan juntas, vayan pegadas en una oración bien formada de una lengua en particular. Obviamente, bueno, no son nuevos los modelos de lenguaje, son muy viejos, se utilizaron hace 30 años para el reconocimiento de señales, pero algo cambió en este último tiempo de la mano de los nuevos algoritmos que mencionamos hace un ratito, y es la posibilidad de establecer relaciones entre palabras de más largo rango, digamos. Es decir, una palabra que está en una oración, después podemos mostrar una diapositiva ilustrativa, una palabra que está en una determinada posición en una frase, yo la puedo muy fácilmente relacionar con la de al lado y con la vecina, con los vecinos, digamos. ¿Y por qué? Bueno, porque están pegadas. Ahora, ya no es tan trivial relacionarlas con palabras que están un poco más lejos en la oración, o con palabras incluso que están en otra oración que está pegada a ella. Y eso lo llamamos contexto. Entonces, si yo vengo hablando en una oración de que fui a la plaza y me senté en un banco, y que tenía que descansar y demás, ese contexto me va a permitir establecer de que la palabra banco ahí significa el sillón que encontramos en la plaza, donde descansamos un momento, y no la entidad financiera donde cobramos el sueldo, y tampoco el verbo bancar, o una flexión del verbo bancar. Es decir, lo que cambió es que estos modelos de lenguaje ahora pueden guardar, digámoslo así, el contexto, ¿sí? Un contexto de palabras
más lejanas, o un contexto construido con palabras que están más lejanas entre sí. ¿Eso qué hace? Y hace que justamente cuando vos le haces una pregunta, todas las palabras que componen esa pregunta, más allá de la estructura que ésta tiene, puedan ser ubicadas en el contexto correcto, en algún documento de todos esos que procesamos, de manera tal que después de esos documentos se extraiga la respuesta. Y lo que va a terminar haciendo el algoritmo es asignando probabilidades a las respuestas e intentando determinar cuál, de alguna manera, es más probable que satisfaga tu pregunta, y a partir de esa va a construirse la misma. Lo estoy simplificando un poco, pero los fundamentos son esos. Queda muy claro, Gabriel, a ver, que de alguna forma lo que un humano está hablando con una máquina, o sea, la máquina termina siendo un mediador con el conocimiento del hombre. Sí, por ahora sí. En este momento termina siendo un mediador con el conocimiento del hombre, dado de que fue alimentada con conocimiento de la humanidad, digamos, de los seres humanos, de las personas, y ese conocimiento fue sistematizado estadísticamente en términos de probabilidades, y lo que se me contesta, digamos, son respuestas gramaticalmente correctas, pero que representan, que simulan lo que me contestaría algún determinado humano. Sí, porque de ahí viene el entrenamiento. Bueno, vamos a pasar a esta última parte de Gabriel, donde de alguna forma ya identificamos estas nuevas aplicaciones, estos nuevos servicios de la inteligencia artificial que procesan texto y generan texto. Ya nos ha contado un poco cómo han sido entrenados y a qué responden. Y ahora Gabriel nos va a hablar de algo que tiene que ver con sus limitaciones. Ya después, más adelante de la charla de hoy, vamos a retomar todo esto, pero de alguna forma acá Gabriel nos va a advertir de forma temprana de que no todo lo que reluce es oro, y que estas cosas hay que tomarlas con ciertos cuidados. Bueno, lo primero es resaltar eso que no hay manejo de conceptos y semántica estricta como la manejamos los humanos. Es decir, de todas aquellas cosas que son propias de la naturaleza humana y que la ponemos en juego cuando pensamos algo y después lo decimos, lo expresamos con una frase. Ese tipo de cosas no están modeladas. Eso genera o lleva a que algunas de las respuestas que nos den este tipo de aplicaciones son a la vista bien formadas, es decir, están correctamente armadas en una lengua, sin embargo, son incorrectas o carecen de sentido. Porque son en realidad producto de algunas cuentas, de vuelta, estoy simplificando, pero de algunas cuentas hechas sobre ese modelo de lenguaje del que charlamos hace un ratito. Hay unas investigadoras de la Universidad de Washington, entre ellas Emily Bender y Tim Lefebvre. Esta última es muy conocida porque trabajaba en Google y hubo ahí alguna cuestión que la llevó a dejar la empresa. Pueden ver después la historia. Llaman a este tipo de aplicaciones logros sintotárticos. Es decir, repiten a partir de repiten entre comillas, a partir de alguna estructura probabilística subyacente que le da cuál es la mejor respuesta plausible en ese momento para esa pregunta. Otra limitación que podemos señalar es que manejan con el interlocutor un contexto limitado. Nosotros cuando hablamos manejamos un contexto prácticamente infinito dentro de nuestra charla. Es decir, yo ahora tranquilamente te podría mencionar algo con lo que arrancamos la conversación y sabemos ambos de qué estamos hablando e hilvanar la respuesta a partir de ahí. Bueno, estos modelos no tienen esa capacidad porque para poder hacer eso se necesita mucho poder de cómputo. No digo que en un futuro muy cortito no lo tengan, pero de momento manejan
unas pocas palabras de contexto hacia atrás, es decir, el hilo de la conversación. Una cosa que yo veo como limitación en este momento, limitación en términos de cómo van a evolucionar, es que estos modelos que están a la vista ahora de todos los usuarios pertenecen a 2 o 3 grandes compañías, no se sabe exactamente, hay una iniciativa de código abierto, pero no se sabe exactamente cómo nos están dando las respuestas, son secretos industriales de momento. De hecho, algunos de los CEOs de esas compañías dicen que todavía no se puede hacer nada serio con estas aplicaciones. Por lo tanto, hasta que no sepamos bien cómo se comportan, no los vamos a poder escalar a muchas aplicaciones y menos aplicaciones sensibles. Es decir, ¿qué pasa si se equivoca? Bueno, puede haber aplicaciones suficientemente sensibles como para que una equivocación tenga consecuencias altas que no queremos pagar en este momento. No molestes, Beni, no molestes, no molestes. Mirá algo ahí, mirá. Todo este desarrollo creciente que es que la industria y la financiera y las grandes empresas vieron un área de negocio, un nicho de negocio importante, y la inteligencia artificial se vio beneficiada por miles de millones de dólares que le han permitido esos procesos de entrenamiento y de cómputo masivo poder llevarlos adelante, que en laboratorios de universidades hubiera sido muy reducido. Sí. A ver, no es gratis, eso tiene un costo, sabemos que en la economía informacional hay un costo atencional de la atención por parte de nosotros, y estos modelos también supuestamente van a estar ahí en algún plan de negocios dando vueltas. Lo importante es que son, a mi juicio, una ventana a algo que se va a establecer, y podemos mirar en esta ventana, y además podemos, un poco la idea aquí es abrir cajas negras y empezar a pensar críticamente acerca de cómo los usamos, no ponernos en posiciones negativas absolutas, sino diciendo, bueno, estas muestras, estos pequeños retazos de lo que se va a establecer, adelantarnos un poquito en el tiempo y pensarlo cómo lo podemos usar para nuestra vida personal, nuestra vida laboral. Así que bueno, quería agradecerte, Gabriel, por esta participación. Bueno, retomamos. Ahí, corto, ahí está. Bueno, que quería un poco cerrar esta primera parte de nuestro diálogo con ustedes, a ver si podemos empezar ese diálogo, si hay alguna consulta, alguna reflexión asociada, algo que quisieran ver un poco mejor de esta primera parte, antes de entrar, bueno, a la segunda, que ya tiene que ver con esta nueva generación de servicios de inteligencia artificial. Abran los micrófonos, el que quiera, use la palabra, no hay problema. Profe, yo estuve viendo sobre el chat GP3, que para usarlo había que conectarse a un sitio OpenAI, ¿sí? Lo tengo instalado en mi computadora y he visto ahí, entre las cosas que dice, cuando uno abre la primera pantalla, dice que sus respuestas pueden tener errores, ¿sí? Debería ser responsabilidad nuestra decidir si usarlo, ¿no? Sí, está bien. Y la otra cosa que a mí me llama la atención es que dicen, no me acuerdo si lo leí ahí o en otra parte, pero que tiene una base de 175.000 millones de términos. Sí, a ver, eso lo podríamos traducir de la siguiente manera. Gabriel plantea que en el caso particular de ChatGPT,
que no es el único modelo de lenguaje que hay hoy, sino es el más grande, fue alimentado por, digamos, por un corpus de documentos que fueron unas colecciones de documentos web, por un lado, por otro lado, colecciones que tienen que ver con libros digitalizados, y por otro lado, con Wikipedia en distintas lenguas, todo esto en distintas lenguas. Y que ese conjunto de colecciones que alimentaron su entrenamiento para la generación del modelo de lenguaje, superó, los más de 1.000 millones de palabras. En total, en ese corpus de entrenamiento, hubo, si uno lo pudiera pesar, más de 1.000 millones de palabras. A la cifra que se refiere usted, profesor, esa cifra tiene que ver en sí con una particularidad computacional que hace referencia a cuántos parámetros se lograron setear o configurar para luego del aprendizaje. Pero yo creo que la cifra que uno puede decir en este momento, más significativa, es la magnitud de lo que fue el corpus de documentos de entrenamiento. Nadie se anima a decir que es una muestra representativa de la humanidad. Yo no lo voy a decir tampoco, pero son muchos documentos generados por la humanidad lo que alimentaron, en este caso, a ChatGPT y a otros modelos como BERT de Google, que es otro modelo paralelo que se está también poniendo a punto, de este tipo. Lo otro también que quería decir, aprovechando esta oportunidad, es que, un poco lo decíamos al final, pero diciendo, bueno, hay más de una década de trabajo en laboratorios privados y en laboratorios de investigación sobre estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial que genera contenido, inteligencia artificial generativa. Ahora, hubo un aceleramiento muy grande en lo que fue poner a punto, o empezáramos a poner a punto servicios, en los últimos 3, 4 años, a partir de la gran inversión que hicieron las empresas privadas. Esto hubiera sido imposible hacerlo en este tiempo por parte de las universidades. Ustedes piensen que para ChatGPT, en alianza OpenAI, que es la empresa que lo desarrolló, en alianza con Microsoft, se dice desde Microsoft que la inversión ha sido de $10.000 millones. Entonces, cuando también digo que para que la inteligencia artificial aprenda y nos dé servicios, también el costo de ese aprendizaje del servicio hoy sigue siendo muy caro en consumo de recursos. Entonces, bueno, es para ir poniendo un poquito las cosas en su lugar. No sé si hay alguna opinión, alguien quiere comentar algo, no veo nada. Si me permite, a mí me gustaría hacer otra pregunta. Sí, adelante. Porque vi en lo que ponía el doctor Tolosa, que decía que toma un término y a partir de ese analiza qué palabra debería seguirlo, ¿no? Sí. Ahora, cuando yo pienso en los 175.000 millones esos, digo, ¿con qué velocidad lo hace? Porque yo le hice una pregunta sobre el pensamiento computacional y me tiró de respuesta 5 párrafos de 5 o 6 líneas cada uno, pero en el tiempo que se va a un mate, ¿sí? No sé a qué velocidad fantástica opera y hace su análisis estadístico para contestar. Todo eso hoy es secreto comercial, hay mucha patente en juego. Y la otra cosa, si se quiere decir, también lo que está posibilitando esto, yo tengo un informe, a ver que lo encuentro por acá, es el informe de tecnología que todos los años la empresa McKinsey, que es una empresa consultora sobre tecnologías emergentes en el mundo, y tengo el informe del 2022, y por ejemplo, con respecto a la inteligencia artificial, lo que dice es que la velocidad de entrenamiento de los modelos de la inteligencia artificial
aumentó en un 95% comparada con 2018. O sea, se están logrando antes el entrenamiento de los modelos, no importa si eran modelos predictivos, modelos de lenguaje, era muy artesanal, se requería mucho trabajo humano. Hoy se están logrando algunas formas automatizadas de entrenamiento que como dice McKinsey, mejoran bastante la performance. Y otra cosa más que es técnica computacional, estos procesos antes eran secuenciales. A partir de investigaciones del 2014 en adelante se ha logrado paralelizar los procesos de aprendizaje. Entonces, al poder yo paralelizar la tarea de aprendizaje, puedo tener varias máquinas a la vez haciendo la misma tarea. Entonces, bueno, ahí tengo una escala de tiempo. Bueno, paso a paso y con mucha plata, academia más mucha plata, van de alguna forma mejorando esto. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, profesor. No, por favor. Después, Paola, en un ratito te lo copio en el chat, porque lo tengo acá justo impreso, y te copio el nombre del informe McKinsey. No sé, Lucila, si querías comentar algo o empezamos directamente. No, está bien, Bordi. Yo me anoté, pero para después unirlo con cosas que voy a decir después. Bueno, vamos ahora a centrarnos en una segunda parte que nosotros denominamos metafóricamente el algoritmo que narra, pero que en el fondo tiene que ver con esta segunda etapa de la inteligencia artificial, en la cual ya no solamente clasifica y predice, como lo que hablábamos al principio con Gabriel, sino ahora es capaz de generar contenidos. Y esos contenidos pueden ser de todo tipo. Lo vimos en ChatGPT, por ejemplo, con narraciones de texto, o lo estamos viendo en otras aplicaciones como Midjourney o DALL-E. Después ahí están en las slides estos nombres y los contactos con las demostraciones, así que si tienen las slides no hay problema. Bueno, como DALL-E o Midjourney, que son servicios que generan imágenes a partir de descripciones textuales que nosotros los usuarios le damos, y a partir de esas descripciones textuales, como mandatos, estas aplicaciones funcionan como agentes nuestros. ¿Agentes por qué? Porque decimos que responden a un mandato nuestro, o sea, son mucho más que las herramientas clásicas, que decir tengo un pincel, tengo un lápiz, tengo una brocha, y la manejo con la mano, o con el mouse. Acá ahora es como que le damos alguna suerte de mandato, y actúan en nombre nuestro, generando ese mandato, y nos devuelven algo. Entonces, de alguna forma, a mi juicio, estamos viendo otro costado de las herramientas donde empiezan a funcionar como agentes cognitivos. Después veremos cuáles son los efectos en el empleo, en el trabajo, en la educación, pero de alguna forma empezamos a visibilizar otra relación con nuestras herramientas. Eso como primero quería comentar. Y lo segundo, porque me perdí un poquito, lo que quería decir con esta nueva generación es que también, digamos, hoy está en la cabeza de muchas corporaciones que puede ayudarlos a continuar negocios y abrir nuevos negocios. Entonces, que empresas de primera línea como Google, corporaciones como Microsoft, o sea, inviertan mucho dinero en esto, también ellos tienen un plan de negocio futuro para ganar, para tomar capital, porque es lo lógico de una empresa privada, y si en algún momento esta generación nueva de contenidos artificiales para diferenciarlo de los humanos, de los contenidos naturales, que son los que hasta hoy la web en general tiene, ahora vamos a empezar a convivir en el diario nuestro y en la web también con contenidos artificiales.
generados por el algoritmo, música, texto, imágenes, audiovisuales. Entonces, eso también empieza a ser un tema. Vamos a discutirlo después, alguna cosita más, pero como diciendo, bueno, ya no solamente ese link que me da el buscador me va a referenciar un contenido natural, sino también me puede estar referenciando a un contenido sintético, que es todo por una máquina. Y eso también habla de nuestra relación diaria del cotidiano con esos nuevos contenidos, y particular después en la educación. Bueno, no quiero dispersarme, voy a tratar de centrarme un poquito acá en ChatGPT como un ejemplo, más que nada, porque esto no es una charla en una clase de ChatGPT, sino va a ser un ejemplo, uno de los ejemplos de esta inteligencia artificial generativa. Bueno, nosotros tuvimos en noviembre que OpenAI, la empresa dueña de ChatGPT, del servicio ChatGPT, que opera sobre un modelo de lenguaje llamado GTP, ellos anunciaban que habían liberado un nuevo servicio llamado ChatGPT, que era una interfaz conversacional. ¿Qué significa eso? Que uno lo podía ver al inicio como un sistema de preguntas o respuestas. No era eso. No era un sistema de preguntas y respuestas, sino era un sistema de diálogo. ¿Por qué? Por esas capacidades que nos explicaba Gabriel. Porque puede empezar a mantener memoria de lo dicho, de lo conversado, y a partir de esa memoria de lo conversado, la aplicación va ganando riqueza sobre el contexto que se está conversando. Y a medida de tener mayor riqueza, empieza a tener mayor precisión sobre lo que queremos nosotros. Entonces, esto no deberíamos verlo para nada como un sistema de te pregunto y me respondes, te pregunto y me respondes, sino como un sistema de diálogo. Y estos sistemas de diálogo, en particular ChatGPT, van a funcionar en general mejor cuanto más rica, más contexto tenga el diálogo que hagamos con él. Cuanto menos escuetos seamos, más ricos seamos, consultando lo que queremos o presentando lo que queremos, en general vamos a tener mayores respuestas. Bueno, fíjense que una cosa interesante, ese ChatGPT en 5 días, alcanzó el 1.000.000 de usuarios. Ahí un poco en ese gráfico de Statista nos muestra distintos servicios muy populares, cuánto tiempo les llevaron a alcanzar ese 1.000.000 de usuarios. ChatGPT alcanzó en 5 días y en un mes llegó a los 100 millones de usuarios. Ahora, este fenómeno, más allá de la campaña publicitaria que significa para la inteligencia artificial generativa, para OpenAI, para Microsoft como aliado, a ver, tiene que, más allá de la campaña publicitaria, que la vivimos en redes sociales, la vivimos en diarios, el diario El País de Madrid ya ha dedicado un domingo, una tapa a ChatGPT. Estamos hablando, creo que fue el último domingo de enero de este año. Pero ¿qué pasó ahí? Y ahí yo creo que nos sorprendió las respuestas, el diálogo, esa calidad, si se quiere decir, de generar diálogo. Y de alguna forma, esa capacidad está en relación a ese modelo de lenguaje que nos explicaba Gabriel, a ese entrenamiento de millones y millones de documentos en los cuales se ha sistematizado estadísticamente cómo se construye el texto, qué palabra viene detrás de qué palabra, con qué frecuencia y en qué contexto. Entonces creo que lo que se ha logrado es una buena predicción, un algoritmo que predice muy bien lo que se espera a continuación en un texto, y eso es lo que hace que a veces nos sorprenda. Ahora,
Eso por un lado. Pero por otro lado, como dijimos, no es un sistema de preguntas y respuestas, sino es un ambiente de diálogo, de chatbot, se lo dice, que puede traducir, puede escribir un informe sobre un determinado tema, con un determinado formato o template, puede generar un tutorial, y hasta puede trabajar con otros lenguajes, más allá del lenguaje natural, del lenguaje humano. Puede trabajar con lenguajes de computadoras, ya sea con lenguajes de base de datos, o con ciertos lenguajes de computadoras tradicionales, diciéndole nosotros en nuestra lengua natural lo que queremos, y devolviéndonos en un formato de lenguaje de computación lo que supuestamente necesitamos. Y esto, de alguna forma, nos lleva también a pensar de que su interfaz de usuario es una interfaz rica, es una interfaz flexible, es una interfaz muy bien lograda, porque no es solamente lo que nos devuelve, porque para devolvernos algo y que medianamente nos sorprenda, más allá de si está bien o está mal, hay error o no hay error, también tiene que haber una comprensión, tiene que haber un proceso de desarrollo muy fuerte acerca de la comprensión del lenguaje, de lo que quieren las personas, de sus deseos, de sus mandatos. Por eso entonces también digo que a mí lo que me sorprende, más allá de la respuesta, también es su capacidad, su flexibilidad que existe en la interfaz de usuario. Acá, para aquellos que no lo han probado, por ejemplo, ahí arriba está la dirección que nos hablaba el profesor hoy, está chat.openai.com, ahí pueden ingresar, suscribirse, digamos, registrarse en la aplicación, por ahora es gratuita, y pueden hacer pruebas. Las pruebas las pueden hacer en distintas lenguas, las pueden hacer en inglés, las pueden hacer en castellano. Hay un ejemplo típico de algo que se le puede pedir a ChatGPT, por ejemplo, escribe un poema estilo García Lorca sobre la situación grave en relación a los recortes en políticas de salud en la ciudad ZZ. Y de alguna forma, en su entrenamiento, también ha sido entrenado con, por ejemplo, cosas escritas por García Lorca. Entonces, si ha sido entrenado con obra de García Lorca, puede llegar a generar dentro de su modelo de lenguaje, puede llegar a reconocer cuál es el estilo García Lorca, y puede generar alguna respuesta utilizando ese estilo. Entonces ya no es solo algo enciclopédico de me preguntas esto y te respondo esto, sino también es esa capacidad de emular, de simular, y no simular solamente un humano dándote una respuesta, sino a un humano X, porque también, por ejemplo, ha sido entrenado, como es humano X, acá como García Lorca, acerca de cuál era su forma de componer, acerca de cuál era su decir. Otro ejemplo, chiquito, de un modelo, hace esos clásicos poemas haiku, esos poemas muy breves, y entonces acá, un poco desafiándolo, un día le pregunté, hazme un poema haiku sobre George Orwell y 1984, y termina respondiendo eso. Digamos, y eso sorprende, ¿cómo no va a sorprender? Que diga Orwell en la bruma, 1984, mundo oscuro, libertad perdida. ¿Cómo no va a sorprender eso? Ahora, estamos hablando, como nos decía Gabriel hace un rato, de semántica cero, de contexto cero, de Orwell cero. Lo que sí ha aprendido acerca de cuál es el modelo de escritura de Orwell, qué escribía Orwell y qué temas trataba Orwell y qué palabras usaba Orwell. Y entonces y por otro lado también lo que tiene, por ejemplo, es una alimentación de cuál es la estructura, por ejemplo, de la poesía haiku. Y utilizando un template seguramente de poesía haiku, más un modelo de aprendizaje dirigido a cómo trabajaba Orwell y la obra 1984, ha sido capaz de generar esto. Entonces, bueno,
Digo, y ahí podemos, como aborda eso, y como su base de datos de entrenamiento es muy, pero muy grande, podemos ir a las cosas más locas y más retorcidas. O sea, necesito un consejo sobre cómo abordar el tema con mi novia acerca de tener una víbora como mascota. Y agarré y me dio consejos. Después, si lo irrisorio de la situación o no, es otra cosa. O, por ejemplo, darle un texto y decirle, por favor, ¿puedes mejorar el estilo de redacción de este texto que acabo de hacer? Que soy muy malo para redactar. Y sí, lo puede mejorar, porque el modelo de lenguaje que ha construido es un modelo de lenguaje que gramaticalmente es muy bueno y tiene la capacidad de representar gramaticalmente a la escritura más acabada. Entonces, por eso también es capaz de traducirnos gramáticamente, corregirnos gramáticamente. Bueno, cosas como redacta una carta a mi jefe indicando que quiero un ascenso, pim, pum, pam, pam, y la hace. Y claro que lo va a hacer, porque tiene esa capacidad de generación que hablábamos hoy. O sea, sabe cómo construir, ha aprendido solo las reglas gramaticales, ha aprendido solo los estilos, y después una cuestión de programación, que desde la programación se le han dado, bueno, cuáles son los posibles formatos en los cuales los contenidos están, bueno, adapta esa escritura a los formatos y a los mandatos que se le piden. Por eso cuando hoy decía, entendemos a esta nueva generación de aplicaciones como agentes cognitivos, lo estamos viendo así, estamos viendo de que empiezan a hacer cosas, ya no son herramientas directas que agarran nuestra mano, sino son herramientas, entre comillas, que empiezan a tener cierta libertad y hacen algo solo, con mandato nuestro, de forma autónoma. Y yo creo que, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a ver, más allá de ChatGPT, cómo van a ser las posibles generaciones de herramientas digitales. Van a empezar a tener esta forma. Y eso lo tenemos que empezar a pensar. Por eso, cuando decíamos hoy que ChatGPT es como una ventana hacia un presente y un futuro que viene muy rápido, me parece que nos tiene que servir a nosotros desde la educación a mirar esa ventana y pensar, más allá de las utilidades y de los problemas que puede tener ChatGPT, que van por otro lado. Yo creo que ese estudio de las herramientas nuevas y la relación con estas herramientas nuevas es la ventana que tenemos hoy a partir de, por ejemplo, ChatGPT. Bueno, esto es un poco, ¿por qué puse esto de generar un tutorial que indique subir como una escalera? Porque en algunas clases de computación, para humanidades, siempre me gustaba dar la idea de algoritmo con el poema con el escrito de Cortázar, Instrucciones para subir una escalera, porque era un escrito tan detallado que en sí era un algoritmo. Entonces, bueno, ahora un poco parafraseando a Cortázar le dije, bueno, genere un tutorial que indique cómo subir una escalera. Ella tiene problemas, es cara rota, el algoritmo lo hace. Bueno. Esto es un poco lo que decía hoy, trabajar en otros lenguajes. Por ejemplo, quiero una fórmula Excel para calcular el desvío de datos de una serie, y me devuelve como si fuera un tutorial en línea, qué debo hacer, cuál es el algoritmo que debo ejecutar para que pase eso. O en un lenguaje de programación puro como es Python, darle una consigna en lenguaje natural humano, necesito tal cosa, y obtener por respuesta ese programa en ese lenguaje, en este caso Python, que va a hacer eso, que yo le doy ese programa a una máquina, y en teoría la máquina, cuando lo ejecute, va a responder esa consigna que estaba arriba en negritas negras. Entonces, digamos, por eso cuando quiero decir que la interfaz es flexible, abierta, estamos ante ese cambio. O sea, esto no hay que reducirlo a un sistema de preguntas y respuestas. Estaríamos cometiendo un gran error si lo pensamos solamente como eso. Ahora,
empecemos a problematizar. No todo lo que reluce es oro, hay algunos problemas. Estos son las primeras aplicaciones. Recuerden que el mundo de lo digital es un mundo que está en estado beta. No hay aplicaciones totalmente acabadas desde hace algunas décadas. Las aplicaciones hoy que están en la web particularmente son aplicaciones que todas las noches un grupo de programadores las va corrigiendo, las va mejorando, las va ajustando, aprendiendo de esa interacción y esos errores que están pasando día a día con los usuarios. Y esto también tiene errores. Esto, yo creo que, no sé si lo discutía con Lu el otro día, de que esto me hacía acordar a la conquista del espacio por parte de los soviéticos y los norteamericanos. O sea, esto es un poco quien mostraba el primer servicio basado en la nueva generación de modelos de lenguaje y de inteligencia artificial generativa, y lo logró OpenAI de la mano de Microsoft, antes que Google, por ejemplo, como éxito público estoy hablando. Y bueno, pero eso también tiene costos. Por ejemplo, el otro día hice una prueba. ¿Podrías describirme el cuadro "Aún dicen que el pescado es caro" de Joaquín Sorolla? Y dentro de la descripción, el cuadro es ese que está a la derecha, ese adentro de un barco, hubo un golpe, algo hacia un marinero, y hay dos compañeros hombres masculinos que lo están atendiendo. Y el ChatGPT, como una de las partes de la respuesta que me da a la descripción del cuadro, me dice: el cuadro muestra una mujer sentada en un banco en un puerto pesquero. ¿Ustedes ven eso? Yo no lo veo. Podemos ir hasta el Museo del Prado y lo comprobamos, pero, o sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que fácilmente, entre comillas, sin necesidad de ser muy rebuscados, podemos encontrarle errores. Pero como sabemos, cuando hay mucha ingeniería y aceitada con mucha más plata, esos errores se van a ir puliendo, van a ir desapareciendo. Lo que menos me preocupa a mí hoy es la parte de los errores, digamos. Como dice Gabriel, estas cosas son todavía demostrativas, no hay nada serio en el fondo, más allá de las demostraciones. Otro ejemplo que hice el otro día, le pregunté: prepara una lista de preguntas y respuestas sobre personas argentinas destacadas en la literatura, y empieza, bueno, podés preguntar quién es Jorge Luis Borges, y después me dice: ¿por qué no preguntás quién es Jorge Amado? Y Jorge Amado es un escritor brasileño. O sea, el mismo ChatGPT me da la respuesta. Abajo me pone como respuesta: Amado es un escritor brasileño. O sea, se está... Por eso digo que la comprensión es una comprensión limitada, es una... después estamos diciendo de que su entrenamiento fue hecho con documentos que por un lado pueden ser libros, colecciones de libros digitales, que son colecciones que son cuidadas, que pasan procesos editoriales, que en general no publica cualquier persona, si no hay un trabajo acabado para publicar. También ha sido alimentado con páginas de la web que capaz que no tienen esa calidad de los libros digitales. Entonces, también en el entrenamiento se reproducen sesgos, se reproducen estereotipos, se reproducen errores comunes. Entonces, eso también es un costo del entrenamiento, que hay que pulirlo luego en etapas posteriores, a partir de encontrar estas problemáticas. Ustedes recuerden, esto es lo que decía Gabriel: logros estocásticos nos dicen lo más probable, nos redactan una salida de texto lo más parecida a lo que sería una conversación humana, pero acerca de la semántica que hay atrás, nada, no se maneja nada. Y el último ejemplo que quiero dar de los problemas, esto se lo habían preguntado la versión anterior, no es un ejemplo mío, sino es de un paper, se lo habían preguntado la versión anterior de ChatGPT, ¿quién ganaría en una carrera, una cebra de 4 patas o un guepardo de 2 patas?
y da la respuesta lógica. El guepardo ganaría en una carrera ya que corre más rápido. Claro, el guepardo sí tiene las 4 patas, pero si hay 2 patas quebradas o que no los tiene por una deformidad, no va a ganar. Y ahí estamos hablando del sentido común, estamos hablando de empezar a manejar las sutilezas del lenguaje, y eso no falta para la inteligencia artificial muchísimo para desarrollar eso. Entonces, bueno, yo quería un poquito ir como cerrando esta primera parte con algo que fui adelantando hace un ratito, que tiene que ver con, y también lo que nos pareció interesante de hablar con Lu y con Gabriel, es que hoy empezamos a convivir en nuestra web, que es como nuestro gran espacio natural, cultural, con contenido natural y contenido sintético. Y muchas cosas que encontremos en sitios, en páginas, en recomendaciones de buscadores, sepamos que van a ser generadas directamente por algoritmos. Hoy se estima que hay un 3% de la web, del total de la web, hoy se estima que hay un 3% del total de la web que es contenido sintético. Básicamente es contenido generado por programas, no necesariamente de inteligencia artificial, pero que tienen que ver con hacer publicidad masiva, con hacer campañas masivas de publicidad. O sea, ya hay contenido sintético generado por máquinas, pero más asociados al marketing y a la publicidad. Ahora, ese contenido sintético hoy se va a incrementar sensiblemente. Algunas consultoras estiman que va a ser la web en el 2025 va a tener un 15% de contenido sintético. Y eso creo que va a tener algunas implicaciones para nosotros. El leer, el chocarnos, el trabajar con contenido generado por máquina y no por pares humanos. Entonces eso también va a hablar en un futuro cercano de nuestra relación con el saber, de nuestra relación con el conocimiento. Son solamente algunas ideas sueltas, no hay nada acabado con Lucila, son algunas ideas sueltas para pensar de que sí, ahora esto que genera el algoritmo va a estar almacenado y va a estar disponible. Igualmente, hoy hay algunas políticas para generar una suerte de marcas que digan que, y separar el contenido sintético del natural. Por ejemplo, China tiene una legislación que todo contenido sintético, digital, tiene que decir expresamente, como los cigarrillos, esto hace mal a la salud, bueno, esto es un contenido sintético. Por ejemplo, China ya eso ha dicho que para ellos y para su población y sus economías, en un futuro sería muy grave si no se puede separar uno de otro. Otros países están empezando a estudiar esto, están empezando a discutir esto, y técnicamente también se está empezando a ver cómo se puede hacer esa separación de origen, si se quiere decir, técnica. Bueno, hagamos una pausita, 2 o 3 minutos, si quieren vamos charlando algo, cambien el agua del mate, y continuamos con la última parte de nuestro encuentro. Abro a las preguntas, a la charla, y continuamos en 2 o 3 minutitos ya retomando, digamos. Ahí hay algunas consultas en el chat. Ahí Lucila nos estaba alcanzando algunas acotaciones, algunos elementos también para tener en cuenta. Ahí la base de datos de ChatGPT, como decía Lucila, ese modelo de lenguaje que construye la base de datos, fue con datos producidos hasta el 2021. O sea, lo que pase luego del 2021 ya no nos va a hablar, porque no está en su modelo de entrenamiento, no fue aprendido. O sea, como una limitación también.
No sé, se siente que el ruido tengo, estoy en la universidad y están en obra, terminando una obra acá al lado, y de a rato siento golpes y golpes, que no sé cuánto influyen. No nos escuchan, Gordi, ¿eh? Bueno, no, porque yo tengo la cabeza... Lo hemos escuchado muy bien, profesor. Sí. Bueno, ya casi son y 30, vamos, aunque hay muchas slides, no vamos a trabajar sobre todas, a nosotros nos gusta dejarles material para conectar con otros autores, con otras experiencias, con otras opiniones, solamente vamos a hacer un repaso de un par de cositas que consideramos esenciales sobre lo que trabajé recién, y vamos a darle paso a Lucila para que ya nos empiece a hablar acerca de los desafíos que significa esto y esta nueva generación de herramientas para tener en cuenta. O sea, si venían a buscar un manual, nosotros no tenemos ninguno, ni tenemos consejo. Estamos como ustedes, desconcertados, pensando, preocupados y ocupados. Bueno, vamos a hacer esta parte siguiente. Yo solamente quiero, como dos cositas, recuperar sobre ChatGPT en particular algunas limitaciones que ya estuvimos hablando hace un ratito, que tienen que ver con la parcialidad que a veces puede tener en alguna respuesta, por más que el tema de la salida es un tema de altísima preocupación y de inversión de las empresas participantes para que, digamos, se comporten las salidas lo más políticamente correcto y no nos hable barbaridades. Eso es, por lo menos en los papers que uno lee, la información de empresas, los blogs de empresas, es el miedo más grande que tienen, y los cuidados más grandes los hacen ahí, en que que se comporte políticamente correcto, digamos. Después, el segundo tema de las limitaciones, bueno, es que por más que se comporte correctamente, bueno, la base de datos es muy grande, y la base de datos tiene mucha información, como decíamos hoy, de la web, y esa información de la web también nos muestra a nosotros cómo somos, cómo pensamos y cómo decimos, y ahí adentro también hay parcialidades que se reproducen. Después, por otro lado, como segunda limitación, es esa falta de sentido común. Hoy la inteligencia artificial no está manejando esa comprensión semántica de los objetos con que trabaja, con que en una primera época clasifica y predice, y en una segunda época genera contenidos. Todo lo que es la semántica todavía está ausente, si está ausente el sentido común también. Y la otra, bueno, como decía Gabriel, hay avances en el manejo de contexto. Estos sistemas pueden a veces sorprendernos las respuestas, porque su accionar se va mejorando con el diálogo, pero ese contexto es limitado a unas pocas interacciones. Como diríamos, una memoria de muy corto plazo la que tiene ese contexto. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ya lo estuvimos diciendo. Y lo que quería dejarles ahí como para conectar con Lu, es hoy temprano les hablé de Stanislas Dehaene, que es un científico, médico, alguien que se ha investigado mucho en Francia, la educación y el funcionamiento del cerebro, y en particular el aprendizaje. Y dentro del aprendizaje, Paola, no sé si lo conoces, pero también el aprendizaje matemático.
las abstracciones, cómo construimos las abstracciones. Y bueno, y hay un libro que sacó Siglo XXI dentro de la colección Ciencia que Ladra, que es Cómo Aprendemos. Y en Cómo Aprendemos, este hombre, además este hombre pertenece a la Academia de Ciencias de Francia, es miembro de la Academia de Ciencias. O sea, algo que le da de por sí reputación. Y dentro del libro, él habla mucho de la inteligencia artificial, de este libro en particular, y de los límites de la inteligencia artificial y las diferencias entre nuestro cerebro y las máquinas. Y que yo he tomado algunos de esos elementos hoy, los he puesto en las slides. Y bueno, es algo, y estas limitaciones son limitaciones que yo las he extraído de su obra del año, creo que es 2018, de esta traducción. Así que bueno, a los educadores se los recomiendo esta obra. Ahora, bueno, esto es como un complementario, esto es como para, digamos, un plus, para decir que no solamente esta nueva etapa de la inteligencia artificial, la que genera contenido, se dedica a generar texto. También puede generar otros tipos de contenido, puede generar imágenes, puede generar audiovisuales, puede generar música. O sea, a partir de mandatos que hagamos nosotros los usuarios, hoy ya hay bases de datos que se han construido a partir de muchas operaciones, de muchas horas y muchos datos de aprendizaje, que le permiten representar, por ejemplo, a esta inteligencia artificial que dibuja en el servicio DALE. DALE es un servicio que es un juego de palabras, si mal no recuerdo, entre ese robotito de Pixar, que era un robotito de Pixar, y Dalí. Hicieron un juego de palabras, ahora no me acuerdo bien el nombre del robotito, pero está ahí en las letras, el robot, y es una mezcla entre ese robotito y Dalí, por eso le pusieron Dale, que ahí está la dirección web donde se pueden probar estas aplicaciones, y son más o menos el mismo estilo que ChatGPT. Uno le da a la aplicación una descripción de algo que desee, de una escena que desee, con actores, con ambiente, con atrezo, con estilo, y la aplicación devuelve bocetos que representan gráficamente los deseos textuales de uno. O sea, de nuevo, un agente, la máquina funciona como un agente tratando de devolverme un dibujo que represente, por ejemplo, algo que un usuario le dijo. Quiere una pintura de estilo medieval de un robot tocando una guitarra eléctrica en una catedral. Y bueno, y el algoritmo generó esto con algunos elementos que sitúan dentro de una catedral, otros elementos que pueden decir que eso es un robot, y otros elementos que pueden decir eso es una guitarra eléctrica. Pero se repite lo mismo, el algoritmo funciona como un agente, hace algo en nombre de nosotros. ¿Qué sé yo? Otro ejemplo, el oso yogi bailando pintado al estilo de Edvard Munch. Esa fue la orden, ese fue el mandato. O sea, para que haga esto, tiene que haber reconocido al oso yogi, tiene que en algún lado el algoritmo saber qué es el oso yogi en su base de datos. Por otro lado, tiene que saber qué es bailar, tiene que poder construir una expresión que represente un baile. Y por otro lado, también el algoritmo tiene que haber sido entrenado. A ver, pero ¿cuál es el estilo de Edvard Munch? ¿Qué hacía característica a Munch las pinturas de Munch? Para todo ese objeto más esa pose, puede ser representada en ese estilo propio de Munch. Son todos ejemplos reales que he hecho yo, que he probado. Este es otro servicio que se llama Midjourney, ahí está la dirección web. Este servicio, que a diferencia de DALE, se caracteriza por, qué sé yo, toques más de realismo sobre lo que genera. Entonces, por ejemplo, ahí le dije, bueno, ¿cómo elimina el colesterol malo el cuerpo humano?
hizo una representación a su juicio de qué sería gráficamente eliminar el colesterol malo. O, por ejemplo, quiere un pato blanco con traje negro que bebe té y cuenta dinero. Y ahí vinieron 4 posibles representaciones de ese pato. O, por ejemplo, quiere un cuadro estilo de Dalí y una pareja en una disco bailando ska. Y qué sé yo, la pose escala tienen, los colores y formas de Dalí un poquito están. O sea, para poder hacer eso tiene que haber aprendizajes. El algoritmo tiene que haber aprendido estilos, formas, reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el último era una broma, un Pikachu cenando con vista a la Torre Eiffel. Y sí, bueno, arma, compone. Yo no voy a trabajar ahora porque ya estamos fuera de tiempo. La idea era mostrarle un poquito qué hay abajo de esos algoritmos, abrir un poquito la caja negra. Se las dejo a ustedes en las slides, un poquito qué hay adentro de esa caja negra. Pero un poco, en el fondo, son redes neuronales propias de la inteligencia artificial que son capaces de generar, por un lado, contenido, pero a la vez clasificar a ese contenido que generan, si es un contenido que se parece a un contenido artificial o un contenido que es humano. Si ese contenido artificial pasa la prueba y se lo clasifica como humano, el algoritmo ganó y es lo que nos muestran a nosotros. Esas son las bases de las redes neuronales que hoy generan, por ejemplo, este tipo de imágenes. Porque ahí las contaba. Bueno, y ya entrando en la última parte, quedan con Lucía sobre educación formal, oportunidades y desafíos, un poquito con algunas líneas, algunas reflexiones finales para pensar esto. Y después vamos a una ronda de preguntas y listo. Bueno, sí, el tiempo estira, ¿no vieron? Esto es como la tele. Así que vamos a pensar, al menos en dos direcciones, tratando de conectar un poco, ¿no?, lo que nos compartió Gabriel y compartió Fernando, y en ese contexto al cual aludíamos anteriormente, ¿no? Esta slide que se llama incomodidades, solo va a reflexionar, o en este ratito vamos a reflexionar, y voy a insistir con esto del reflexionar porque no estamos basando esta presentación en ningún tipo de evidencia empírica, ¿no? Solo de leer algunos papers de algunos colegas. Esto es relativamente reciente para el mundito de la educación formal, entonces vamos a ensayar algunas reflexiones posibles vinculadas a las problemáticas escolares. Si no, nos vamos a estar metiendo acá con eso que hablábamos, ¿no? Ese contexto del mundo de la tech, que no es menor, por supuesto, ¿no? De las inversiones, de quiénes son los dueños de estas inteligencias artificiales, de qué asociaciones generan, etcétera, etcétera. Eso lo debemos estudiar. Pero sí, a la luz de todas las distintas, sobre todo notas de prensa que hemos estado leyendo, vamos a reflexionar acerca de la dimensión didáctica pedagógica, ¿no? De qué supone, digamos, o qué es lo que nos incomoda de esta inteligencia artificial generativa, qué es eso que toca la fibra más íntima. Ya algo anticipaba en el inicio de nuestro encuentro, cuando señalaba que en general las y los docentes pensamos que la educación es algo, ¿no?, que nos compete solo a humanos. Bueno, puede que la inteligencia artificial generativa venga a tensionar un poco esa idea, y por el momento nos siga compitiendo. Sin embargo, algunas de las tareas que están, o que históricamente fueron aglutinadas bajo el significante docente o el quehacer docente, bueno, empiezan a estar en manos de algunos software y de algunas aplicaciones. Entonces, esa incomodidad, o eso que intento pensar como incomodidad, se da en diferentes planos, ¿no? Digamos, en algún lado tiene que ver también con esto de pensar las condiciones laborales nuestras.
digamos, acá no es menor, ¿no? Si ver o pensar si nos van o no a reemplazar, en qué medida, digamos, nos vamos o no a quedar sin trabajo, ¿no? Pero son otras discusiones, o al mismo tiempo, de cómo es que lo van a usar nuestros estudiantes. Nosotros podemos identificar, ¿no? Él lo ha hecho muy, muy claramente, lo han hecho Gabriel y Fernando, digamos, de cuáles son las limitaciones que tiene esta inteligencia artificial. Sin embargo, muy probablemente, permítanme arriesgar, nuestros estudiantes vayan a utilizarla, ¿no? Entonces ahí se nos genera algunas problemáticas vinculadas a esta dimensión didáctica pedagógica que estamos pensando en esta dimensión didáctica pedagógica, ¿no? Todas esas miradas acerca de cómo aprendemos y cómo enseñamos, o cuáles son esas teorías que tenemos detrás al momento de planificar, al momento de pensar las actividades pedagógicas o la producción de contenidos, qué planificamos para nuestros encuentros y qué no. Entonces, en ese sentido, digamos, bien vale, me parece la pena pensar cuáles son estas primeras reacciones, ¿no? Las primeras reacciones que en general se tienden a dar, un poco yo lo anticipé al inicio, que es esta cuestión más del control. Algo anticipó Fer cuando contó recién que en China ya están viendo cómo legislar que tengan esta marca de agua aquellos contenidos sintéticos. Y es por ahí, puede que sea una ocasión esta de la inteligencia artificial generativa para nosotros, en nuestro quehacer didáctico-pedagógico, para volver a repensar esa propuesta que estamos haciendo a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que nos inquieta tanto? Digamos, nos inquieta, digamos, a ver, o para no ir de lo más grande a lo más chico, pero para pensar, digamos, nos inquieta que se copien, nos inquieta que las actividades las haga un software que no son ellos, nos inquietan que efectivamente aprendan, nos inquieta que reproduzcan cosas que no tienen la menor idea. Digamos, me parece que hay algo de las preguntas o de las cuestiones que nos incomodan, que en vez de pensar en una respuesta más acerca del control, ¿no? Y de cómo, y punitiva, ¿no? Digamos, de detectores de textos, si efectivamente lo hicieron o no, una inteligencia generativa, nos invite a volver a pensarnos a nosotros en qué supone producir conocimiento, y sobre todas las cosas, qué supone interrogar a las nuevas generaciones en la producción y adquisición de este conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería deseable pensar qué hay, digamos, qué hay de nuevo viejo en términos de algunas de las preguntas que nos volvemos a hacer ya fueron realizadas o nos las pensamos antes de esta inteligencia artificial generativa con las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, y no nos fue tan bien, ¿no? Sabemos que tenemos varios problemas en nuestro sistema educativo formal para integrar efectivamente las tecnologías digitales a nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, puede que eso que ya atravesamos nos sirva de experiencia para ver qué nuevas respuestas podemos ensayar, no solo como docentes, por supuesto también acá hay otros actores que sería deseable que entren en la discusión, nada más ni nada menos que los gestores de la educación, ¿no? Aquellos que diseñan las políticas públicas, y los sindicatos que vengan a discutir un poco al respecto de estas cuestiones. Entonces, cuando, digamos, más allá de si la van a poder utilizar o no, porque algunas fueron esas respuestas, Bordi, ¿me podés pasar el slide, por favor? Gracias. Digamos, es sortear esa mirada dicotómica. Cuando digo sortear esta mirada dicotómica, me refiero a si se prohíbe o no su uso. Digamos, me parece que la propuesta o la invitación, y se nos impone, es nuestros estudiantes seguramente lo vayan a usar. ¿Cómo vamos a hacer para que no quedar, yo puse en eso de casa digital, ¿no? Para que no sea como una cacería de brujas. En varias notas de prensa, la pregunta era, bueno, ¿cómo lo vamos a detectar hasta que no estén estos detectores automáticos? Entonces, ¿vamos a estar pendientes efectivamente de si lo usaron o no? O en realidad por ahí ese tiempo de ver si estamos pendientes o no nos podría venir bien para volver
a pensar en nuestras prácticas, en esas propuestas concretas, porque puede que una de las cosas que nos deje en evidencia o que nos tensione el chat, en este caso el LGBT en particular, sea que estamos haciendo preguntas que tienden más a la reproducción que a la producción, a la creación por parte de nuestros estudiantes, ¿no? Digamos, claramente la propuesta de armar un ensayo, hacer un escrito, bueno, y nos van a quedar bastante truncas. Digo, nos van a quedar bastante truncas porque seguramente, ¿no? Como algo de lo que hizo o ensayó Bordi, vayan a hacer ellos. Entonces, ahí sigue siendo, o se repone a una vieja pregunta que está vinculada a la tecnología digital, que es esta pregunta por el lugar del plagio, que efectivamente, ¿no? O en qué medida nuestros estudiantes han sido productores de ese contenido que nos están dando, ¿no? O que están produciendo, respondiendo a nuestra propuesta. Y entonces ahí una de las cuestiones que me detenía a pensar, ¿se acuerdan de ese libro tan hermoso que tiene Edgar Morin, ¿no? Con la cabeza bien puesta? Y él ahí algo de lo que nos invita a pensar Morin con su teoría de la complejidad, tiene que ver con que mejor una cabeza, ¿no? Al revés, o que busque pensar desde otros lugares que una cabeza llena de contenidos. Bueno, por ahí algo de eso tengamos que volver a pensarnos, ¿no? Digamos, de efectivamente cuáles son esos interrogantes que vale la pena orquestar en el encuentro pedagógico y en esa conversación que vamos tejiendo con las y los estudiantes. Cuando Bordi contaba esto de nos inquieta que nos conteste, pero que no solo nos conteste, que vaya conversando. Si nosotros pensamos que hay algo del encuentro pedagógico que tiene que ver con tejer una conversación, ¿no? Con ir y tejiéndola e incrementándola, ¿no? Pudiéndola hilvanar, si se quiere, en esa retroalimentación virtuosa que tiene el encuentro pedagógico, que sería deseable que aconteciera, hay algo de esa orquestación que entonces puede que el chat GPT y esta inteligencia artificial generativa nos vuelva a reponer algo de eso, de cuáles son efectivamente esas propuestas que vamos a ensayar, orquestar en nuestros encuentros con las y los estudiantes. Y otra cuestión, pensando en estos loros estocásticos a los que aludía Gabriel, ¿no? Es al encontrar, ¿no? No sería deseable, la pregunta ahí sería, no sería deseable que la educación formal invitara a encontrar y a producir la propia voz de las y los estudiantes, y no a reproducir contenido que ya fue producido en otros lugares. Entonces, sin tener una propuesta concreta, ¿no? Digamos, no es que acabamos algo de lo que decía Bordi anteriormente, no es que acabamos de encontrar una respuesta de sí o por el no, pero sí invitarnos a pensar de cuáles son esas preguntas y esos interrogantes que vale la pena volver a preguntar, volver a hacerles a los estudiantes, ¿no? Digamos, que vale la pena, incluso no solo a ellos, sino a nosotros mismos. Cuando yo ponía ahí en el chat esto de probarlo, tiene que ver con, digamos, en la medida que uno va probando y conociendo algo, puede volver a preguntarle. Justo el otro día leía en Twitter un docente que, bueno, acá se da la discusión, ¿no? De, bueno, sí, yo lo uso, no, yo no lo uso, lo prohibí. Porque, no sé, en Nueva York se prohibió el uso, digamos, en las instituciones educativas. Entonces un docente contaba su experiencia de qué supuso poder utilizar el chat GPT y cómo esto le permitía ir retroalimentando sus clases. Y acá un poco en otras discusiones que hemos tenido con Bordi, pensaba si no es similar, ¿no? al pensamiento computacional, ¿no? Hay que enseñar o no a programar, hay que enseñar o no a tener pensamiento computacional. Entonces, hay algo de esto que forma parte de la forma de producir aprendizaje en las que habitan nuestras aulas y con los que vamos conversando cotidianamente, que más allá, y no solamente porque después el mercado laboral vaya a pedírselos, ¿no? Digamos, salgamos de esa mirada únicamente de formo para el mercado laboral, sino formo un sujeto ciudadano que sería deseable que tenga ciertas habilidades y saberes
para poder moverse en el capitalismo informacional, que excede por mucho a la mera formación del mercado laboral, ¿no? Entonces, pensando en esa importancia, o en la importancia de poder ver cómo es que efectivamente funciona esto, y de poder encontrar usos virtuosos dentro de la propia educación formal, puede que sea deseable. No tengo una respuesta, digamos, yo no tengo evidencia empírica para inclinarme hacia una u otra, pero sí que me arriesgo a decir que es bastante probable que las y los estudiantes lo utilicen. Entonces sería deseable que conozcamos algunos, ¿no?, de estos lenguajes que ellos utilizan, así como para saber cómo utilizan otros, como YouTube, o cómo utilizan las redes sociales, etcétera, etcétera, que a veces se genera un desacople bastante significativo entre esas prácticas de aprendizaje y esas prácticas de enseñanza que nosotros venimos a proponerles. Y por último, para pensar, y pensando un poco en esto de los sesgos, ¿no?, y de estos estereotipos a los cuales aludíamos anteriormente, y con los cuales nos decía Gabriel, ¿no?, con los que se alimentan, ¿no?, esta inteligencia artificial, digamos, puede que sea una buena oportunidad para volver a reponer el lugar de una perspectiva ética de los sujetos, ¿no? También acá pienso en un libro muy hermoso de Morín, que es Manifiesto por enseñar a vivir, ¿no? Este lugar de que uno forma parte de una especie bastante más amplia, y que es deseable que la educación formal se ocupe, ¿no?, de poder sembrar, y por lo menos despertar la inquietud de aquellos que habitan nuestras instituciones, de que forman parte de esta especie humana, y de que es bienvenida, ¿no?, esa perspectiva ética acerca de cómo es ese habitar ético en las redes, con la inteligencia artificial. Pero claro que para eso supone que nosotros volvamos también a discutir o a redefinir ese contrato educativo y pedagógico que nos hemos dado, y que todavía, o estas cuestiones nos vuelven a reponer de efectivamente cuál es ese contrato pedagógico. Entonces, y por último, para cerrar, pensar esto, si la conveniencia, ¿no?, en diálogo con esto de la ética y del lugar ético, en más de una ocasión parece que la conveniencia siempre nos viene, digamos, o es que estas herramientas dejan de lado, si son convenientes, o dejan de lado las discusiones más, me salen más profundas, pero no es el adjetivo, por ahí parecieran más primarias o más básicas, acerca de si son convenientes o no. Por ahí aquello que se nos presenta como conveniente nubla bastante las discusiones más complejas, o esas discusiones que llevan un poquito más de tiempo, ¿no?, y un poquito de mayores, sí, un poco más de saber al respecto, y entonces velan o nos dejan con solo lo superficial, con si su uso sí o su uso no. Y creo que esta es una buena ocasión para volver a pensar efectivamente cuáles son esos desafíos, esas oportunidades, y claro que también esos riesgos que viene a imponernos, ¿no?, la inteligencia artificial generativa en la educación formal, en los distintos niveles de esta. Entonces, simplemente la invitación es volver a pensar ese contrato pedagógico, y volver a pensar esas propuestas que vamos a hacerles a nuestras y a nuestros estudiantes. Gracias. Muchas gracias a vos, Lucila. Bueno, hemos llegado justito con el tiempo, porque tenemos que entregar la sala. No sé si alguien quiere comentar algo, una intervención única, y nos despedimos, pero bueno, creo que pudimos compartir lo que teníamos para compartir, y más que dar soluciones o dar un manual explicativo de una aplicación, lo que nos interesaba es un poco reconocer y también celebrar de que la educación cada vez se va tecnologizando más, se va automatizando más, y que es necesario redefinir esos roles del docente, esa labor docente, porque si no,
vamos a poder terminar bajo esa conveniencia y un día nos vamos a despertar y la función real docente va a ser otra que va a estar muy distinta de la cual nos formamos. Bueno, un poco es eso, es poner alertas, alarmas, informar, conectar, celebrar y dejar y poner más que nunca que ese pensamiento crítico hoy es crítico. Hoy necesariamente sí o sí se torna totalmente crítico para cualquier relación con los objetos de conocimiento. Bueno, no sé si hay alguna consulta, duda, no veo en el chat. Una reflexión, profe. Sí. Sí. Yo me acuerdo que cuando aparecieron las TIC, dijeron que eso había producido un movimiento en el aula, porque antes era el docente el dueño del conocimiento y ocupaba el centro del aula. Sí. Cuando aparecieron las TIC y esta disposición de la información en todas partes, produjo un desplazamiento del profesor a un costado del docente, a un costado. Me parece que esto nos lleva un poco más afuera todavía del aula, según el uso de que hagamos. Y también lo quiero plantear en relación con lo que tuvimos que hacer en las aulas cuando apareció el celular. ¿Sí? Yo creo que el mejor remedio sería tal vez pensar en utilizarlo como parte de la actividad pedagógica, ¿sí? Que los docentes enseñaran a partir de los textos que les sirvan a su materia o a su especialidad, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que quería decir. Sí, son tiempos para no quedarnos quietos. Claro. No para ponernos nerviosos, pero sí como para preocuparnos y ocuparnos, y lo que fue un poco lo que pensamos hoy, una generación previa de pensar las tecnologías, a veces casi exclusivamente desde una mirada didáctica, hoy sí o sí tenemos que ampliar, complejizar esa mirada más que nunca, porque el escenario es otro y vamos viendo que se van modificando en periodos cada vez más cortos de tiempo, van apareciendo otros actores y otros elementos. Y otros conocimientos. ¿Sí? Cada vez más rápidamente se va renovando el conocimiento, ¿no? Muy amable, gracias por el aguante, como diríamos en el barrio, y bueno, quedamos a disposición siempre de todas ustedes. ¿Y cómo, Gracias. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a hacer para seguir la investigación? Y bueno, ahí nosotros síganos, estamos en la universidad, estamos en las redes, tenemos un grupo que es Saberes Digitales en Facebook, donde tratamos de ir compartiendo estas cosas, estas lecturas, algún que otro descubrimiento. Saberes Digitales, búsquenlo como grupo Facebook, Fernando Bordiñón, Saberes Digitales, y bueno, ahí nos encontramos ahí casi siempre. Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Saberes.